¿no? Habíamos hablado de la fórmula de Borges y los límites de fisura, de los ambientes 1, 2 y 3. Los límites de fisura, 0,1, 0,2 y 0,4, ¿verdad? Para esta formulación de acá. Hay diferentes fórmulas para tratar de controlar el tema de la fisura. Habíamos dicho también que para esta fórmula el valor de phi se lo determina con estas expresiones de acá, esta de acá o esta de acá, dependiendo de la variación de los tipos de fierro que tengamos, ¿no? Si tenemos 2 o 3 tipos de fierro, utilizamos esta o esta de acá. Y calculamos el phi medio, si se puede decir. También habíamos visto de que podemos también utilizar este artificio, entre comillas, para colocar el valor de la tensión que tenemos en la fórmula acá, ¿no? Para el valor de la tensión. Entonces, esa tensión la podemos colocar calculándolo de esta manera. De acá. En lugar de poner el FYD, ya nosotros colocamos la tensión real de la armadura que estamos colocando, ¿no? Y luego tenemos el aspecto de la armadura de piel. Entonces, aparte de las condiciones de la fisuración que se dan en la tracción, cuando las vigas son mayores a 60 centímetros, nos referimos a la altura de la viga, ¿ya? Se producen tensiones importantes que tienden a fisurarla. Esto en colaboración con la retracción del hormigón. Es por ello que se debe colocar armaduras de piel junto a los parámetros en forma de barras finas formando mallas ya separadas a 20 centímetros entre sí. Y la cuantía geométrica que se calcula con este valor de acá, ¿no? 0,5 por 1000 en cada cara. Ese es el área de acero que necesitamos poner en cada cara de la viga que estamos calculando. ¿Ya? 60 centímetros. Esa es la altura. Cuando nuestra viga supera los 60 centímetros, necesitamos poner lo que se llama armadura de piel. Y viene a ser esto. Estas son las armaduras de piel. Mayor o igual a 60 centímetros, empezamos a poner armaduras de piel. ¿Ya? Fisuras producidas bajo tensiones tangenciales. Los esfuerzos que producen tensiones tangenciales son los momentos cortantes y momentos torsores. Actualmente no se tienen estudios determinados de fisuración que producen estos esfuerzos. Sin embargo, se recomienda que los estribos sean de diámetros pequeños, de tal forma que la separación de estos no supere de 20 centímetros. Entonces, cuando nosotros vayamos a disponer de estribos, o sea, siempre que vayamos a construir un elemento estructural de hormigón armado, debemos de colocar estribos. Los estribos tienen diferentes funcionalidades. Una de ellas es mejorar la resistencia al tema de las fisuraciones, ¿no? a la tracción del hormigón. Entonces, donde el elemento estructural se siente sometido a esfuerzos de tracción, es donde empieza a trabajar el acero. Y en este caso los estribos son fundamentales. No deben de pasar, según la recomendación, 20 centímetros, la separación de estribo a estribo. Entonces, cuando nosotros calculamos la cantidad de estribo que se requiere, con ese valor nosotros podemos distribuir el estribo, ese acero, en toda la longitud del elemento estructural, y de ahí calculamos la separación de los estribos. Si la separación nos sale más de 20 centímetros, entonces tenemos que disminuir el diámetro del estribo. Si nos sale una separación, digamos que necesito, mi solicitación me exige
colocar un estribo de 10 milímetros, por ejemplo, cada 50 centímetros, entonces yo cambio el diámetro y coloco de 8. De pronto de 8 voy a ocupar cada 30. Y sigo cambiando, ¿no? De 6. De 6 voy a ocupar cada 15 o cada 20. Y colocamos ese. Pero también puede ocurrir lo contrario, que me salga estribo, por ejemplo, de 6 cada centímetro. Cada 1 centímetro un estribo de 6. Puede ocurrir. Según el cálculo, yo calculo, tengo una carga, un requerimiento de esfuerzo cortante. Es con el esfuerzo cortante que se calcula el estribo, ¿verdad? Y calculo mi estribo y digo yo adopto utilizar un estribo de 6, entonces calculo mi separación de estribos que voy a necesitar para absorber ese esfuerzo cortante. Esa es la forma. Tengo el esfuerzo cortante del diagrama de corte, de la envolvente de los diagramas de corte. Tengo mi esfuerzo cortante, mi solicitación. Con esa solicitación yo decido el diámetro. Digo yo voy a usar de 6. Y con esos dos datos, de solicitación y del diámetro, calculo la separación. Entonces calculo la separación con una formulita que ustedes ya la conocen desde H1 y resulta que me sale cada centímetro. Cada 1 centímetro un estribo de 6. Ahí es donde yo tengo que detenerme y analizar, ¿no? Y analizar básicamente de que no es viable colocar un estribo de 6 cada centímetro. Y tampoco voy a disminuir el diámetro a menos de 6 para aumentar la separación, que en teoría se podría hacer. Podría poner, el papel aguanta todo, dicen, ¿no? Podría poner estribo de 1 milímetro para que me salga una separación de 12 centímetros, digamos, ¿no? Pero eso no ocurre en la realidad, en la práctica. Entonces, estribo de 6 es considerado como el mínimo estribo que yo puedo colocar en un elemento estructural, ya en una viga, en una columna, de una estructura importante. Ahora, si voy a colocar un elemento no muy importante, por ejemplo, el dintel de una puerta, lo quiero yo reforzar con una viga de hormigón armado, solo el dintel, porque normalmente en los dinteles hoy en día se coloca solo 2 fierritos y nada más, digamos, ¿no? Para que ayuden un poquito a evitar que aparezca una fisura de la esquina de la puerta hacia arriba, digamos, del dintel o de la ventana, por las esquinas, ¿no? Se dispara la fisura porque no tiene un material que soporte la tracción que se dan en esos puntos débiles. Así se lo llama, ¿no? Son puntos débiles de la estructura. Entonces se le pone 2 fierritos ahí y ya esos se encargan de absorber la tracción que se da debido a la vibración del terreno, debido a muchos factores, al mismo viento, ¿no? El mismo viento que sopla te genera esfuerzos de tracción en tu estructura y si es débil se dispara la fisura. Pero si vos querés armarle una viga de hormigón armado como dintel ahí para mejorar, qué sé yo, tu obra, tu vivienda, entonces ahí podés ponerle, por ejemplo, estribos de 4 milímetros. Viene fierro de 4 milímetros comercialmente. Se le puede poner. Pero en una viga ya que va a ser parte del pórtico de tu edificio, no podés poner fierro de 4 milímetros. Mínimo de 6, lo normal de 8 y máximo de 10 en esos rangos. Mínimo de 6, lo normal de 8, máximo de 10 para estructuras importantes. Un edificio de 3 pisos para arriba ya es importante. Un pórtico que tengas ya es importante. No me vas a meter fierro de 4 milímetros en un pórtico. No. Ya, por muy sencillo que sea el pórtico, por lo menos de 6. Entonces, y calculamos la separación. Ahora, les decía yo, puede ocurrir lo contrario, que me salga a 1 centímetro de separación. No colocamos nosotros a 1 centímetro, tenemos que hacer un artificio ahí. Supongamos que me salga un cortante bien grande en el elemento estructural. Y resulta que haciendo mi cálculo me sale una barra de 10 milímetros.
de 10 milímetros, que ya es un fierro importante como estribo. 10 milímetros en estribo ya es importante. Y me dice un estribo de 10 milímetros a cada centímetro. O sea, mi esfuerzo cortante es enorme, ¿no? Es tremendo el esfuerzo cortante. No voy a poner un estribo de 10 a cada centímetro de separación. Demasiado apegado, demasiado junto. El agregado, el hormigón no va a lograr recubrir adecuadamente la separación entre los dos estribos y con seguridad van a quedar cangrejeras, pequeñas cangrejeras. Entonces eso es un problema, es debilidad en el elemento estructural. No hay que permitir eso. Ni vibrándolo ni nada. Bueno, habrían opciones. Por ejemplo, aumentar el diámetro del estribo. Ya alguien va a decir, pongámosle fierro de 12. Te va a salir un estribo de 12 cada 5 centímetros. Ya es más o menos aceptable, ¿no? Lo ideal es que entre estribo y estribo tengamos al menos 2 veces el diámetro máximo del agregado. Si tu agregado es de 3/4 de pulgada, tenés que tener 2 veces ese diámetro de separación entre estribo y estribo, como mínimo, y como máximo 20 centímetros. ¿Ya? Y en alguna recomendación también la norma europea dice una vez el diámetro, el tamaño máximo del agregado, como separación mínima, por lo menos una vez el tamaño máximo del agregado. Pero acostumbrémonos a manejar 2 veces, digamos, es más seguro. Necesitamos nosotros que el fierro y que el hormigón empape bien al fierro y lo recubra bien al fierro, haya adherencia, ¿ya? Entonces, si generamos cangrejeras, no va a haber una buena adherencia. Y ahí tenemos ya la debilidad del concreto armado como material. Porque una vez terminado de construir el elemento estructural, ya no es solo hormigón, ni tampoco solo armadura. Ya es un nuevo material que se llama hormigón armado. Tiene que ser como que uno solo, ¿no? Entonces hay que garantizar el tema de que se adhieran de la mejor manera posible. Por eso es que el acero es corrugado, ¿no? Por eso es que es corrugado y no liso, porque el acero liso no se adhiere de la misma manera que el acero corrugado. Y así muchas cosas, ¿no? Que se van inventando con el tiempo y se van utilizando también de acuerdo al problema que tenemos. Doblar un estribo de 12 milímetros no es muy fácil, ¿no? Ya 12 milímetros es un diámetro importante y fabricar un estribo de 12 milímetros ya no es gracioso, digamos, ¿no? Ya es complicadito. Pero digamos que se pueda hasta 12, pero ya salir con un estribo de 16 milímetros, eso sería ya una locura, ¿no? Eso ya no se hace, definitivamente ya no. Entonces, nuestro límite máximo en estribos, exagerando, sería 12. La exageración normal es 10. 6, 8, máximo 10. ¿Ya? ¿Y qué se hace si aún nuestro esfuerzo cortante sigue siendo grande y la separación me da muy pequeña, aún utilizando fierro de 12, pongámosle, y nos da la separación 2 centímetros, digamos, ¿no? 2 centímetros. Entonces, en esos casos, o cuando ya vos tenés, digamos, por algún motivo, tu trabajador se equivocó o algo pasó, y te fabricó estribos de 10 milímetros o de 8 milímetros, te fabricó 1000 estribos de 8 milímetros. Y feliz te espera tu albañil, ¿no? Cuando llegas a la obra y te dicen, ingeniero, mire, anoche, todinga a la noche le puse, todingo los fierros de 8 los hice estribos, todito. Y vos te quedás congelado, pero ¿por qué? Digamos, ¿no? Si no, este pedazo va a ir con estribo de 10, este tenía que ir con, pero ya está todito hecho ya. Entonces ahí uno tiene que un poquito ver cómo solucionar el problema, ¿no? Se recomienda en esos casos poner 2 juntos estribos, 2 estribos juntos, de 8 en todo caso, o de 10 o de 6, depende del caso. Cuando tenés un montón de estribos, digamos que de 6, y tu separación es 2 centímetros, es preferible ponerlos juntitos y ya tu separación no va a ser 2. Considerar que tenés doble estribo de 6
y con eso haces tu calculito para que te salga la separación. Ya la separación te va a botar a 7 centímetros, 8 centímetros. Entonces vas a poner estribo doble de 6 cada 10 centímetros, digamos. ¿No? Estribo doble de 6 cada 10 centímetros. Estribo doble de 8 cada... Entonces vos vas mejorando la disposición de tus estribos en cuanto a separación. No lo tenés ni muy junto ni muy separado. Esos son los procedimientos que se deben de seguir, ¿no? En cuanto a la armadura longitudinal en torsión, esta deberá ser repartida lo más uniformemente posible alrededor del perímetro. Eso, claro, eso es algo, digamos, lógico, ¿no? Nuestras armaduras tienen que ser simétricas. Nuestra viga, nuestro elemento estructural, tiene que ser lo más simétrico posible. Y si es columna, no se recomienda, digamos, no es una recomendación, es una norma. Cuando es columna, es una norma que debe de estar tu armadura simétricamente distribuida. Cuando es una viga, se recomienda, y ahí es como una recomendación de que tus armaduras estén lo más simétrico posible para que trabaje de una manera adecuada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, digamos? ¿Qué era? Ya. ¿Sí? Dice que entra un nombre, un apellido, una inicial y segundo apellido. Yo estoy poniendo licenciado Luis Rivera A, licenciado José Peña A. ¿Cómo se ve? Está bien. José E. ¿José de qué queda? José E. Peña A. ¿Sí? ¿Puede ser o no? No sé cómo queda medio feo. O sin un licenciado o nombre. Ya, sí, nomás. José Peña, como decía. Pero que diga licenciado, lo ponemos. Claro, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Con nombre, ¿no? ¿A usted le gustaría que sea ingeniero o que diga Carlos? Mejor que diga doctor, pa. Claro, Ten en clase, ten en clase. Ponele José Peña. Ah, sí, no. licenciado. Con licenciado. No, José Licenciado Peña. José Peña. Y al otro igual. Entonces les decía que lo recomendable en una viga de hormigón armado es que la armadura sea simétrica, ¿no? Les decía que en una columna es una norma, ¿no? Que tiene que ser las 4 caras simétricas, ¿no? Eso porque en una columna el análisis es diferente en el sentido de que no solamente va a recibir, digamos, cargas axiales, no solamente va a estar trabajando a compresión. Entonces, por motivo de viento, la columna se mueve izquierda, derecha, adelante o atrás, dependiendo del capricho del viento, entre comillas, y de la disposición de tus demás elementos estructurales. Vas a tener columnas donde va a tener más tensión o menos tensión. Vamos a tener alguna cara más traccionada que otra, ¿no? Si el viento está, digamos, de arriba para abajo, la cara traccionada va a ser la de arriba, ¿no? Si el viento está de abajo para arriba, la cara traccionada va a ser la de abajo, ¿no? Por el pandeo que se va a generar. Entonces, por eso es que en una columna las armaduras necesariamente deben ser simétricas, ¿ya? Y calculamos para el caso más desfavorable, ¿no? Y no solamente por el viento, sino también los movimientos sísmicos. Los movimientos sísmicos que acá en Santa Cruz son de bajo grado, que casi no se sienten, pero hay. Y esos movimientos también generan una solicitación de fierro en cualquiera de las caras, que no sabemos en qué dirección se va a mover el sismo, no lo sabemos, y entonces la mejor disposición de armadura en una columna es que todas sean simétricas. En una viga se recomienda de manejar simétricamente las armaduras.
Es decir, no voy a colocar, por ejemplo, a una cara 2 armaduras de acá y a la otra no. Eso no se debe hacer. Se tiene que replicar la misma armadura a ambos lados. Si yo voy a colocar acá abajo un fierro de 20 y 2 fierros de 12, no voy a colocar mi fierro de 20 a la izquierda y los 2 fierros de 12 a continuación, ¿verdad? Tenemos que disponer el fierro de 20 al centro y los 2 fierros de 12 a los lados, izquierda y derecha. O sea, para que quede simétrica la colocación de la armadura. ¿Ya? Lo que tengo a la izquierda en fierro, debo tener a la derecha en fierro, dicho de otra manera. No tanto lo de arriba con lo de abajo, porque ya es diferente, ¿no? El comportamiento de una viga siempre, la cara traccionada, flexotracción, se va a dar abajo, pues, ¿no? Se supone que las cargas están arriba. Las cargas están arriba, entonces la flexotracción se va a dar abajo. O sea, necesito fierro abajo. Arriba no necesito. Nunca se va a traccionar arriba. ¿Para qué necesito fierro arriba? Entonces no necesito manejar una simetría en ese eje, digamos, de lo de abajo y lo de arriba. Necesito la simetría en la parte izquierda y la parte derecha. A eso se refiere. ¿Ya? Los controles de deformaciones. Bueno, debemos controlar las deformaciones para evitar que éstas afecten el servicio de la estructura. Por ejemplo, dígame. Sí, en unos 10 minutos con Eulogio y los demás. ¿Sí? Ya, con Verónica, usted y Nina. 10 minutos. Entonces, las deformaciones para evitar que éstas afecten el servicio de las estructuras. Por ejemplo, las flechas excesivas debido a la gran deformabilidad de la estructura. Ya, fisuras en tabiques o elementos soportados por la estructura como consecuencia de un exceso de las deformaciones. Apoyo de elementos estructurales en elementos no resistentes, como ser los tabiques, las ventanas, debido a un exceso de las flechas, vibraciones inadmisibles bajo las cargas de servicio. Entonces, hay que controlar también las flechas, no solamente las fisuras, sino también las deformaciones de las flechas. Este es un pórtico que ha tenido una deformación. Ese va a ser, digamos, la forma como se va a deformar si el elemento estructural es muy esbelto. Si es demasiado esbelto, ¿ya? Entonces se van a generar flechas grandes y eso va a afectar el elemento en general, la estructura, ¿no? Las tabiquerías que se colocan encima de una viga se deben construir. Les comento esto por la actividad de construcción en estos tiempos. Es decir, el tiempo es el peor enemigo, ¿no? Porque pasa el tiempo y la obra no avanza. Y ahí es donde las empresas queremos ganar el tiempo y muchas veces le metemos la tabiquería antes de sacar los puntales. Hay que tener el cuidado con eso. No se debe colocar tabiques, no se debe pircar muro antes de sacar los puntales. Porque si yo pirco el muro con los puntales puestos, no hay todavía la deformación del elemento estructural que se va a dar. O sea, se va a dar sí o sí, no hay cómo evitar que se deforme hasta cierto rango la viga, ¿no? Por el peso propio. Al momento de sacar los puntales, ya por su simple peso propio va a tener una pequeña flecha, ¿no? Va a tener una pequeña flecha. Y por muy pequeña que sea la flecha, si nosotros colocamos una tabiquería y después sacamos los puntales, la viga va a tener una pequeñísima deformación y va a aparecer pues una fisura, ¿no? Porque el tabique, si es de ladrillo, va a ser rígido
y entonces va a aparecer una fisura. ¿Ya? Y es por eso que muchas veces en alguna situación he visto yo obras que ya la tenían con obra fina, una vivienda de 2 pisos, que abajo estaba apuntalado y arriba estaba terminado con zócalo, con piso, con todo. Y todavía tenía apuntalado, lo dejaron los puntales ahí, los albañiles. Y ya cuando bajaron a trabajar abajo, liberando todos los puntales de abajo, se fisuró pues toda la casa, ¿no? Toda la casa se fisuró, toda la parte del zócalo. Empezaron los zócalos a desprenderse y caerse y se veía la fisura y en algunos casos por encima del zócalo, la fisura del muro, ¿no? De la tabiquería. Entonces, esos aspectos también hay que considerar a la hora de la construcción. Hay que manejar los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos recomendados para liberar una viga, por ejemplo, de hormigón armado, para desencofrar una viga, para desencofrar una columna, para desencofrar una losa? Hay tiempos recomendados en días para desencofrar, liberar del encofrado. Y no es lo mismo encofrado lateral que encofrado inferior, ¿no? En vigas también viene recomendación para encofrado lateral y encofrado inferior. ¿Cuántos días se deben de esperar mínimamente para liberar? Esas recomendaciones ustedes las van a encontrar, por ejemplo, en el Jiménez Montoya. Están ahí en el libro de Jiménez Montoya. Ok. Valores límites admisibles para las flechas en vigas que no vayan a soportar tabiques o muros. El valor máximo de la flecha admisible es L sobre 300. Entonces nosotros, esta deformación, Rho, le llamamos Rho, ¿no? A la deformación. Bueno, estas son flechas, A sub 0 y A sub D. Esa deformación es L sobre 300. Siendo L la luz del elemento, para la determinación de la flecha se considera la flecha instantánea producida por las cargas permanentes y variables. Hay dos tipos de flechas, ¿no? Flecha instantánea y flecha diferida. En vigas que tengan que soportar tabiques o muros, tiene 3 casos en función de la deformación de los elementos estructurales, de los elementos de tabiquería en todo caso. Esta deformabilidad está en función al mortero con el que se va a construir. Si el muro o tabique se ha construido con mortero de cemento, la flecha admisible es L sobre 500. No debe deformar más de L sobre 500. Si el muro está construido con mortero de cal, la deformación debe ser L sobre 400, y si está construido con mortero de yeso, es L sobre 300. ¿Qué nos indican estos valores? Implícitamente nos están diciendo, el cemento es más rígido, con menos flecha se va a fisurar, dice, porque L sobre 500 es un valor pequeño, más pequeño que L sobre 400, y todavía más pequeño que L sobre 300. El valor más grande de flecha es L sobre 300, ¿no es cierto? L sobre 300. Ese es el más grande. El resultado de L sobre 300 va a ser más grande. Entonces, lo que intuitivamente nos dice, el cemento soporta menos deformación. Se raja más rápido. La cal aguanta un poquito más y después se raja. Es un poquito más flexible. El estuco, el yeso, ese que tiene más flexibilidad. Aguanta más flechas, más grandes flechas, sin fisurarse, sin fregarse, sin partirse, sin rajarse, ¿no? Entonces, el yeso. El yeso es un material interesante de construcción. Es más, en la antigüedad se pilcaban los muros de ladrillo con yeso, no había cemento, era con yeso, ¿no? Se revocaba con yeso también. Y se hacían algunos tratamientos a la superficie del yeso para que no se deteriore, ¿no? Entonces es un material interesante que todavía se utiliza y se va a seguir utilizando por mucho tiempo, ¿no? En estos casos, la flecha que debe considerarse es la producida desde el momento en que se construye el muro o tabique. Por consiguiente, se la determina sumando
los dos términos siguientes. La flecha es diferida provocada por las cargas permanentes y la flecha instantánea provocada por las cargas variables. Entonces, decíamos, hay dos tipos de flecha. La flecha diferida y la flecha instantánea. La flecha instantánea es aquella flecha que se genera cuando se carga el edificio con una carga viva, básicamente viva. Ya es una carga como, es la flecha que se da como cuando entramos a clases en un aula y volvemos a salir. Cuando se carga la estructura, se genera una determinada flecha. ¿Ya? Cuando se descarga la estructura, vuelve a su situación anterior. Esa es la flecha instantánea. La flecha diferida es la flecha que se da producto de las cargas permanentes a lo largo del tiempo. ¿Ya? Esos son los dos tipos de flechas. Y la suma de esas dos me dan la flecha total. Ok, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ingeniero, Diga. usted hablaba sobre los esfuerzos tangenciales y los esfuerzos de corte. ¿En qué situaciones se dan estos grandes esfuerzos cortantes en los elementos estructurales? Bueno, por ejemplo, cuando tenemos una ménsula, escucha, mi tablita lo dejé, mi pizarrita lo dejé en mi casa. A ver, vamos a abrir un programa. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una ménsula, ahí los esfuerzos cortantes son grandes, ¿no? Y ahí los estribos son bastante importantísimos, ¿no? Ese es un caso en particular. Pero otros casos son cuando tu elemento estructural tú lo quieres diseñar un poco esbelto. Tú no quieres una viga enorme, quieres una viga delgada. Por algún motivo arquitectónico, otros motivos, digamos. Nosotros queremos una viga esbelta. Y en ese caso, tus esfuerzos cortantes se van a hacer grandes. Y ahí entonces, si no podés aumentar la sección transversal del elemento estructural, tenés que solucionar con fierro, con refuerzos de fierro. Y ahí tus estribos son grandes, tus estribos son importantes. Fácilmente puedes llegar a utilizar estribos de 10, doble estribo de 10 cada 5 centímetros, por decir algo, ¿no? Y hay que hacerlo. Pero lo extraordinario vendrían a ser en las ménsulas. En las ménsulas vos tenés estribos casi a cada 3 centímetros, así. Y estribos de diámetro grande, ¿no? De diámetro fuerte. Bueno, la ménsula, ¿alguien tiene una pregunta de ménsula? ¿Alguien no conoce una ménsula? Todos conocen la ménsula, ¿verdad? Entonces me han captado, creo yo, el mensaje de dónde utilizaríamos estribos casi como armadura principal, digamos, ¿no? Y serían en las ménsulas. Y en otro caso, no muy fuerte, sería cuando necesitamos nosotros nuestro elemento estructural esbelto, delgado, por algún motivo. Y le metemos fierro. ¿Ya? Tardó mi vector en abrir. Mi máquina ya quiere actualizar. Actualización. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te aclaré la duda o tienes o va por otro sentido tu duda, quizás. ¿Me la aclaro? Gracias, ingeniero. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Acá está lo que les decía, ¿no? En la bibliografía habla de 1000 días. De 1000 días. Por eso se recomienda, bueno, la bibliografía no te recomienda, ¿no? Pero yo recomiendo de que si vas a intervenir con reparaciones en una estructura, reparaciones normales, ¿no? Porque si son reparaciones, o sea, urgentes, donde vos ves que se te está cayendo, no vas a esperar pues 1000 días para repararlo, ¿no? O sea, tenés que repararlo ya. Pero las normales, que apareció una fisuringa por acá, ingeniero, mire, acá apareció una fisurita, digamos, que apenas se la ve, no la reparé, digamos, espera nomás 1000 días.
que pasen 1000 días. El día 1001 entra con tus reparaciones. Porque según las recomendaciones indica que la estructura tarda 1000 días en consolidarse el suelo, en quedar un poco más firme, que ya no va a tener esos movimientos donde ya no se va a fisurar, digamos. Ya se fisuró todo lo que tenía que fisurarse. Repara y esa reparación te va a durar ya muchos años. Ya no, si vos terminaste tu obra y a los 2 o 3 meses te apareció una fisuringa por ahí, cuando le hagas la reparación ya no te va a aparecer a los 2 o 3 meses. O sea, podrá aparecer, pero en años, digamos, ¿no? Ya, deme 2 minutitos. ¿Ok? Entonces, eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, bien, yo tengo una pregunta. Si en casa hubiera alguna fisura en una viga principal o columna, ¿qué tipo de soluciones se podrían? Mira, hay que verla la fisura, hay que evaluar la fisura, hay que evaluar bien. Porque ya en una viga o en una columna que haya fisuras, hay que tomar atención, porque puede ser el revoque, pues es posible que el revoque fisure, digamos, ¿no? Lo que habría que hacer es pelarlo ese revoque y analizar si es ya tema estructural, si la viga está fisurándose. Observas la fisura, si está tu obra, digamos, por ponerse en servicio, ahí hay que alarmarse un poquito y marcarlo. Vos lo marcás, la fisura, y lo medís. Hay elementos que miden milésimas de milímetros, si se podría decir. Hay instrumentos que te miden el ancho de la fisura, ¿ya? Cuando es muy pequeña. Pero a la pregunta que vos me hacés, yo me imagino que es una fisura que sí se ve, que sí se puede ver. En ese caso, vos te marcás en la viga 2 puntos. Haces un punto y allá otro punto. Y medís con una regla perpendicular a la fisura. Digamos, tu fisura es diagonal. Perpendicular a la fisura, te marcás 2 puntos. Y lo medís, digamos, 10 centímetros. 10 centímetros exacto. Y eso vas haciéndole un monitoreo a la fisura en días, 2, 3 días, 4 días, lo volvés a medir. Si, qué sé yo, en 2, 3 días esa fisura sigue creciendo, ahí, bueno, pues hay que reforzar la viga, ¿no? Hay que apuntalar, hay que reforzar. Varias cosas hay que hacer de manera inmediata. Verificar si la fisura pasa al otro lado, si está en toda la sección del elemento estructural. Puede ser que tengas una viga y al un lado esté la fisura y al otro lado no. O puede ser que esté en ambos lados. Entonces, si está en ambos lados, quiere decir que hay una superficie de corte transversal a la sección de la viga. ¿Ya? Y, o sea, inmediatamente eso hay que reforzar, hay que apuntalar, pues, ¿no? Hay que apuntalar y reforzar. Tu pregunta es bien compleja en el sentido de que no hay una receta. Es decir, no hay, si su viga está fisurada, tiene que hacer esto. No hay, porque hay que evaluar bien los tipos de fisura. La fisura es horizontal en tu viga, la fisura es vertical en tu viga, la fisura es diagonal en tu viga. ¿En qué parte de tu viga es la fisura? ¿Cerca de la columna? ¿En el tramo? ¿O en qué lugar de tu viga es la fisura? Y ahí vos vas pensando. Por ejemplo, normalmente la deficiencia de fierro para absorber el esfuerzo cortante normalmente se tendría que dar cerca de las columnas. Porque cerca de las columnas tus esfuerzos cortantes son grandes. En el tramo, tu esfuerzo, es más, en el centro tu esfuerzo cortante es 0. No necesitas armadura, no necesitas estribo en el centro de la viga, teóricamente. ¿No es cierto? Entonces, si vos tenés fisuras cerca de las columnas y tus fisuras son un tanto diagonales, no verticales ni horizontales, diagonales, son por deficiencia de fierro para absorber el corte. Ese es el motivo de tu fisura. Si tu fisura es así, es que te está fallando los estribos en tu viga. ¿Y qué debo hacer? Reforzar esa viga. ¿Con qué?
con carbono, con placas metálicas. Hay muchas, es toda una ciencia el tema de refuerzo de estructura. Mismo en algunas situaciones se le arma en sitio a la viga estribo, se le arma en sitio a la viga estribo y se le vacía, haciéndola tu viga más robusta, por decirte unos 10 centímetros a cada cara, y se le vacía toda la viga con un hormigón de alta resistencia puede ser, o con un hormigón 350 dosificado, diseñado por ti mismo, pero dependiendo de lo que querés hacer, ¿no? Como que le armás otra viga encima de la viga para reforzar, si se da ese caso. Vienen otras plaquitas que son de carbón, plaquitas, láminas, con eso también se refuerza la viga. ¿Ya? Entonces esa pregunta que haces es muy, no se puede contestar. Tiene que verse la fisura para poderla contestar. Pero ya más o menos te doy los parámetros, ¿no? Si tenés fisuras cerca de los apoyos, es muy probable que sea por corte, por deficiencia de estribo. Si tenés fisuras en el tramo, pero ya no inclinadas, no se olviden que la solicitación del esfuerzo cortante no es vertical ni horizontal, digamos, es diagonal la solicitación en el elemento estructural. Si nosotros colocamos el estribo vertical es por comodidad, ¿no? Deberíamos colocarlo inclinada a unos 45 grados, 60 grados del estribo, porque el corte es en el otro sentido, diagonal, y nosotros deberíamos de costurar el esfuerzo cortante perpendicular a la solicitación del corte, pero la ponemos vertical por comodidad nada más. Entonces la fisura que se te da cerca del apoyo es por esfuerzo de corte, normalmente por esfuerzo de corte. ¿Ya? Eso es lo que te podría comentar. Tendría que verse bien tu caso y ver qué probabilidades hay de que pueda ser. Refuerzos en estructuras hay muchas formas de reforzar. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a quedar ahí. Continuamos el día martes, ¿ya? Ingeniero, sobre la ponderación, disculpe. El día martes les pasaré la ponderación, por favor. Ya, gracias. ¿Ya? De nada. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buen día. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.